Bueno, muy buenas tardes, una vez más bienvenido a su programa Punto Informativo, yo soy Dairi Terrero. Esas imágenes con las que iniciamos son muestra de lo que está ocurriendo en este momento en el centro sanitario de la calle Galván, que es un centro tradicional de vacunación de la República Dominicana, donde luego de esta alerta que emitiera el Ministerio de Salud Pública con relación al brote de difteria, los dominicanos se han movilizado a completar su ciclo de vacunas y es lo que está ocurriendo en este momento. Esas son imágenes de este preciso momento, de lo que está ocurriendo en el centro sanitario de la calle Galván. El que es de Santo Domingo conoce dónde está ubicado en la calle Galván, aquí cerca del Palacio Presidencial, y es una zona tradicional, un lugar tradicional para los ciclos de vacunación. El Ministerio de Salud Pública hace un llamado a toda la población, a que todo aquel que tenga más de 10 años que haya tenido la dosis contra la difteria, que es una enfermedad inmunocontrolable, es decir, que es una enfermedad que producto de que ya hay vacunas y es responsabilidad del Estado Dominicano preverla, todo dominicano que se sienta que no está protegido por esta dosis, pues debe acudir a uno de los centros de salud del Estado Dominicano. Este tipo de vacunas es el Estado que tiene la dosis. No tengo la información si los centros privados de salud pueden suministrar estas dosis, pero es una responsabilidad en todos los centros de atención primaria, en los centros de vacunación, están disponibles las dosis para la prevención de la difteria, que la difteria es una enfermedad que en la República Dominicana está erradicada, pero los brotes que hemos tenido han sido de personas que han llegado al territorio dominicano con la enfermedad y ya ustedes saben la muerte de un niño que ocurrió en Los Alcarrizos. Hay una disputa también con la muerte de este niño porque Patología Forense le informó a la madre que el niño debe ser enterrado inmediatamente producto por el alto nivel de contaminación que tenía y que pudiera ser parte de propagar el brote. Y la disputa sería porque el niño posiblemente sea enterrado en los terrenos que están en disputa en Los Alcarrizos, donde se improvisó un cementerio, que ustedes saben que hay una lucha entre las autoridades y algunos comunitarios, que a decir de algunos expertos, sepultar a ese niño en ese terreno que no tiene las condiciones medioambientales, pudiera generar una contaminación mayor, por lo que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes y evitar que esto se convierta en un problema. Yo el tema de la difteria lo veo desde el punto de vista de lo que puede afectar a la República Dominicana en términos de la imagen, y que esta información se pueda propagar a través de los cables y que los entes turísticos del mundo puedan colocar a la República Dominicana como una amenaza y los turistas se alejen para evitar ser contagiados. Yo creo que el Estado, el gobierno, debe manejar esta información con mayor cautela para evitar afectar esta parte económica de la República Dominicana, que es el turismo. Miren, en unos momentos vamos a estar haciendo contacto con Claudia Francesca de los Santos, que es la directora del Intran, para que nos ponga en contexto con relación a cuáles son las medidas que se deben tomar ahora a propósito de que estamos en Semana Santa, de que ya al fin de semana va a haber una movilización importante de dominicanos hacia diversas partes del país, y yo creo que el Intran
tiene algunas recomendaciones, lo que tiene que ver con el tránsito de vehículos pesados, con lo que tiene que ver con la asistencia que se va a prestar en la vía, las coordinaciones entre el Instran y el COE, y vamos a estar hablando con nuestra buena amiga Claudia Francesca de los Santos con relación a ese tema. Miren, yo quería comentarle algo con relación al tema del PRD, a propósito de que el Tribunal Superior Electoral emitiera una sentencia que prácticamente anula la convención que realizara el año pasado el PRD, en la cual fueron reelectas las autoridades del partido. Y quiero hacer el llamado en el sentido de que me pareció muy inteligente la decisión de Miguel Vargas Maldonado de acatar la decisión del Tribunal Superior Electoral convocando nueva vez la convención. Pero, como hay una leyenda popular que dice, una leyenda urbana que dice, ¿a quién beneficia el muerto? Para nadie es un secreto que sin lugar a dudas esta sentencia fue un palo acechado que le dieron al PRD. Porque era una decisión que el PRD, Miguel Vargas Maldonado, no se estaba esperando en este momento. Y habría que investigar, es una recomendación que yo le haría a mi buen amigo Miguel Vargas Maldonado, habría que investigar a qué interés obedece esa sentencia en este momento. Digo en este momento porque precisamente el PRD y algunos de sus principales dirigentes se han encontrado en divergencias por algunos pronunciamientos, el caso específico de nuestro buen amigo Víctor Gómez Casanova, que hablara públicamente que él apoyaría una repostulación del presidente Danilo Medina, y que posteriormente Miguel Vargas repostara diciendo que el PRD iría solo y que va a construir su propia opción para el venidero proceso electoral. Algunos que somos un poquito más chivo, diría el término, vemos con ojeriza el tema de que en este preciso momento el Tribunal Superior Electoral, los tribunales que sabemos a qué obedecen, pudiera ser un interés marcado del Partido de la Liberación Dominicana de crear algunas dificultades ahí dentro del marco del PRD, porque sin lugar a dudas que va a haber una disputa. Ya Miguel Vargas anunció la convención, pero lo que habría que ver si Miguel Vargas Maldonado estaría en la disposición de aceptar a Guido Gómez Mazara como candidato a la presidencia del PRD, partiendo de que hay una tesis de que Guido Gómez no es miembro del PRD, que fue expulsado. Entonces lo que estamos haciendo, estamos frente a una posposición del enfrentamiento al interno del PRD que va a depender de la inteligencia emocional con que se muevan esas fichas. Si Miguel Vargas realiza una apertura, partiendo de que todo PRDista, todo que se sienta PRDista vaya y aspire, partiendo de que él tiene el control, yo creo que eso sería lo mejor estratégicamente para el PRD. Pero tenemos la llamada de nuestra buena amiga Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran, para que Claudia nos ponga en contexto con relación a cuáles son las medidas que deben tomar los dominicanos de cara a la celebración de la Semana Santa. Buenas tardes, Claudia Francesca, y bienvenida a Punto Informativo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Claudia, a propósito de la Semana Santa, quisimos llamarte para saber, orientar a la población, que cuáles serían las medidas que ustedes como Instran y como gestores del tránsito, el transporte y la seguridad de la República Dominicana, ¿qué llamado le tienen a la población en este feriado de Semana Santa sobre cómo manejarse las carreteras, los sistemas de seguridad, el operativo que van a llevar a cabo y todo lo que tiene que ver con las vías? Como tú sabrás, estamos todos en este momento bajo la sombrilla del COE, del Centro de Operación Nacional, porque todas las instituciones pues nos abocamos. ¿Tenemos la llamada? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Tenemos a Claudia? Sí, aquí estoy. Que lo dé retorno aquí, por favor.
Bueno, estamos intentando hacer contacto con Claudia Francesca para que nos ponga en contexto y tenemos algunas dificultades técnicas, pero vamos a retomar la llamada con Claudia para que nos ponga en contexto a la ciudadanía con relación a cuáles son las medidas que el Instran va a tomar a propósito del feriado de Semana Santa, que se constituye en una movilización por todas las vías y carreteras de la República Dominicana, y obviamente que el dominicano debe ser orientado con relación al manejo, en relación a los operativos, en relación a cuáles serían los puntos estratégicos de socorro y demás, y de atención en las carreteras, partiendo de la manera imprudente como los dominicanos se movilizan en estas temporadas. Tenemos ahí el contacto con Claudia y más adelante vamos a intentar hacer contacto nueva vez con Claudia. Pero antes de hacer contacto con Claudia, yo quiero aprovechar que tenemos a Claudia en la audiencia para hacer un llamado y hacer una recomendación. Si me puede ayudar el director con unos videos que tenemos y unas imágenes de unos vehículos, de los vehículos trimotor. Tenemos unos vehículos trimotor que quisimos. Ustedes saben que la ley 6317, en el artículo 78, tiene la restricción de que en las llamadas motocicletas o motoconchos no se pueden transportar niños menores de 8 años. No se pueden transportar niños menores de 8 años en estos vehículos. Y nosotros queremos hacer una humilde propuesta, que a propósito de que la normativa prohíbe que los niños se desplacen, niños menores de 8 años en motocicletas, existen en otros países, como es Nicaragua, por ejemplo, un tipo de vehículo trimotor para movilizarse. Y que el Estado Dominicano, a través del Instran, pueda armar un proyecto piloto que en todas las paradas de motocicleta al menos hayan 2 vehículos trimotor para transportar a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 8 años. Si me puede colocar la otra foto, si me la puede colocar el director. No, esta foto, miren. Que en cada parada de motoconcho hayan al menos 2 vehículos de estos, exclusivamente para niños menores de 8 años y embarazadas. Y todo aquel ciudadano motoconchista que sea sorprendido con un niño menor de 8 años en una motocicleta, le corresponde una multa. Porque ya tenemos una solución vial para aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo usted prohíbe que se movilicen en motocicleta cuando no hay otra opción? Esa sería una opción. En cada parada de motocicletas, cada parada de motoconchos, colocar al menos 2 unidades de estas que serían vendidas por el Estado Dominicano o serían parte de un servicio de transporte del Estado Dominicano, para que los lugares de poco acceso, esos sean los vehículos que lleguen para transportar niños menores de 8 años y mujeres embarazadas. Aquellos que dicen que no hay opciones para los niños, para aquellos que montan 4, 5, 6 personas en una motocicleta, yo creo que es una opción, que se la voy a mostrar más adelante a mi buena amiga Claudia Francesca. Ya tenemos a Claudia en la línea. Buenas tardes, Claudia. Disculpa por los inconvenientes que hemos tenido con la llamada. No importa. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahora? Excelente, excelentemente bien. Te decía que a propósito del feriado de Semana Santa, ¿cuáles son las medidas que ustedes recomiendan a los ciudadanos dominicanos que se van a desplazar al interior del país con relación al uso de las vías? Tú sabes que hemos preparado en este operativo, que estamos todos bajo la sombrilla del COE, del Centro de Operación de Emergencia, pues todas concentradas, cada una en sus áreas. Siempre bajo el lineamiento de un documento que preparó el Intran, donde indica cuáles son los puntos más críticos, tanto en carreteras como en la zona urbana a nivel nacional, para que las autoridades de las diferentes áreas pues, puedan tomar medidas. Entonces, dentro de las acciones a ejecutar por el Intran, está la inspección en las terminales a todas las guaguas que han estado saliendo desde los diferentes puntos del país. También hace un mes estamos dando charlas a los motoristas y a los miembros de sindicatos para que tengan un buen comportamiento en las vías y vayan conociéndolo, no únicamente por Semana Santa,
sino para que se vayan educando en estos temas. Ustedes han visto las unidades móviles de licencia a nivel nacional moviéndose para poder documentar a todas estas personas que andaban sin ningún tipo de documentación manejando en las vías, y esto incluye también educación. Entonces, como parte del operativo hemos coordinado acciones con el CESTUR en las áreas turísticas y con el Ministerio de Obras Públicas y la DGCET en lo que a las fiscalizaciones que deben tener pendientes se refiere, identificando varios puntos donde han sido notificadas carreras que están programadas para los próximos días de motores, para que las mismas no se puedan hacer, no se puedan realizar. Esto entre un grupo muy amplio de acciones, pero que básicamente aquí te las defino de una manera muy amplia. Perfecto. Y con relación al tránsito de vehículos pesados, que cada año se lleva a cabo unas prohibiciones, ¿a partir de qué fecha sería? Sí, la prohibición es a partir del jueves al mediodía. Hasta hoy a las 5 de la tarde estamos permitiendo que se sigan registrando los transportes de carga que van a transportar las mercancías que están autorizadas a transportar en Semana Santa. Son aquellas perecederas o combustible, agua, alimentos y cualquier otra mercancía de ese tipo. Entonces, el aviso cerraba ayer al mediodía, pero hemos tenido la necesidad de prolongarlo hasta hoy a las 5 de la tarde. Después que cierre el proceso, ya no hay oportunidad, porque esta vez se está haciendo totalmente en línea. A través de la página del Intran se solicita, se hace el pago y también se adquiere el permiso. Y ya la DGCET tiene, la MED DGCET, se le dotó del mecanismo para que puedan fiscalizar de esta manera electrónica por primera vez. De vehículos pesados que requieran un permiso para movilizarse en los horarios prohibidos, deben acudir al Intran a través de la página para lograr su permiso. Sí, lo dejamos abierto hasta hoy a las 5 de la tarde. Es importante, Dari, que se sepa que no es todo vehículo de transporte de carga. Son únicamente los que están en el aviso, que tienen que ver con sustancias perecederas, combustible, agua, animales, vegetales y cosas de ese estilo, que lo que hacen es abastecer nuestros hoteles y todas nuestras ciudades. Que todo está dentro del marco de lo que establece la ley 6317, es decir, que no son prohibiciones antojadizas ni simpáticas, sino que obedece a un marco legal que lo establece la ley. ¿Algún número de teléfono para aquellas personas que se encuentren en alguna dificultad en las vías o necesiten algún tipo de asistencia? Sí, a toda la ciudadanía, que donde está implementado tenemos el 911, están también las unidades del Ministerio de Obras Públicas para auxiliar a todas las personas en el 829-688-1000 y en el Intran a través de nuestras redes en nuestra página pueden hacernos cualquier reporte a través de Twitter, Instagram o Facebook, porque tenemos un equipo pendiente a cualquier denuncia. Y está claro, el Centro de Operación de Emergencia, está la Policía Nacional y están todos esos estamentos que siempre han estado al servicio de la ciudadanía en estos días. Gracias, Claudia, por aceptar nuestra llamada y por poner en contexto a la población con relación a cuáles son las medidas que debe tomar en este asueto de Semana Santa, y deseándote que éxito primero en la gestión formidable que llevas. Pido que por lo menos trates de descansar un poco, porque veo que llevas un ritmo bastante agitado y te necesitamos viva y viable. ¿Me permites un minuto para ampliarte un poco más en unos puntos críticos de las carreteras, donde todos los años para esta fecha tenemos accidentes lamentables? Y estamos alertando a la ciudadanía de tener las precauciones del lugar. Estamos hablando de la autopista Duarte, el kilómetro 22, donde está Pedro Brán, el cruce semaforizado, el kilómetro 28, donde está el hospital psiquiátrico, la salida de Bonao a La Vega y el cruce de Navarrete. En la 6 de noviembre tenemos el cruce de Atillo San Cristóbal, en la carretera Sánchez tenemos Bajos de Jaina, el cruce de Yaguate y el tramo de la carretera completa desde Azua a San Juan, específicamente en el cruce de Tabararriba. También en la autopista Las Américas, el cruce de Guayacanes, y en la autovía del Este, el distribuidor al municipio Ramón Santana. Estos puntos lo hemos identificado como los puntos donde más siniestros ocurren en toda la Semana Santa, y queremos que la ciudadanía esté muy pendiente cuando vaya a estar en cada uno de ellos.
una vigilancia especial en esos puntos a través de la DGCET. Por parte de todos los organismos hay una vigilancia especial, incluyendo algunos balnearios y demás que están identificados que los motoristas pues pudieran tener ciertas situaciones. Muchísimas gracias, Claudia, y que tenga una feliz Semana Santa y que siga con ese formidable trabajo que llevas a cabo al frente del Instran. Miren, de inmediato nos vamos a ir a una pausa para luego retornar con una conversación que tenemos interesantísima. Vamos a estar conversando con el profesor Raúl Germán. Raúl Germán, vamos a hablar sobre la situación que se está desarrollando en Perú a propósito de la renuncia del presidente peruano Pablo Kuczynski, de la asunción al poder del vicepresidente Vizcarra y de la situación que se está desarrollando, para que ustedes vean cómo los países, independientemente de las dificultades que tengan en términos políticos, la institucionalidad permite que esos países no se tambaleen económicamente. Y es uno de esos casos, es el caso de Perú. Vamos a ir a una pausa e inmediatamente retornamos con este tema. $421-7758. Tenemos ofertas de publicidad por intercambio. Punto informativo, sábados de 4 a 5 de la tarde por Orbitv, Canal 10. Continuamos aquí, mis amigos. Como le hablé al inicio, en el segmento anterior, en este momento tenemos una interesante conversación con el buen amigo, el profesor y periodista Raúl Germán, quien es un amigo y que es, Raúl es de los fundadores de Punto Informativo. Punto Informativo. Raúl, bueno, el nombre de Punto Informativo de Raúl. Sí, Raúl propuso el nombre y para mí es más que un honor invitar a Raúl a propósito de la situación que se está generando en Perú. Y sabemos, todo el que conoce a Raúl sabe que es un experto, conocedor de la política internacional, pero específicamente de la política de Perú, ya que estuvo en Perú por varios años impartiendo docencia, profesor universitario, y tiene un conocimiento vasto de esa economía, de esa política, de esa geopolítica, del comportamiento social del Perú. Y a propósito de todo este tema quisimos invitarlo. ¿Cuál es la situación, Raúl, que se está desarrollando en el Perú a propósito de la renuncia del presidente peruano Pablo Kuczynski y todo el tema que se ha desarrollado a partir de ese momento? Sí, y la asunción, buenas tardes, y después de todo esto, gracias a Dios, Martín Vizcarra, que fue presidente regional, ahora le llaman gobernadores, asumió la presidencia del Perú. Pero antes de esbozar qué está sucediendo en la actualidad en el Perú, vamos a poner en contexto todo lo que ha devenido y por qué ha sucedido. Vamos primero a las elecciones anteriores, donde Keiko Fujimori cae derrotada ante Pedro Pablo Kuczynski. De eso hace menos de 2 años. En esas elecciones, el fujimorismo obtiene 73 congresistas de 130. ¿Qué significa eso en el Perú? Tener el control del Congreso significa obviamente nombrar el presidente del Congreso. Y hasta ahí es normal como aquí. Tenemos un presidente de la Cámara. Si tenemos el mismo formato, el mismo formato del Congreso. No, allá es unicameral. Unicameral. Sí, no hay senadores. No, un solo Congreso. Correcto. Entonces, aparentemente la gente pensó que Pedro Pablo Kuczynski había obtenido una victoria sobre el fujimorismo, pero esa victoria venía dada a medias. Parcial. Y la primera razón era que donde se mueven los sectores de poder en Perú, que es como todos los países, que es la capital, Lima, la capital peruana, el fujimorismo tiene su mayor concentración de votos. Y entonces digamos que cuando sumamos el nivel, digamos los votos en el Congreso, el partido de Pedro Pablo Kuczynski lo que tiene son 18 votos de los 130, es decir, no tiene una representación en el Congreso. Es decir, de 130 congresistas, él tiene solo 18. 18 en principio, porque después fueron unos cuantos más. Ay. El fujimorismo comenzó con 73 y aunque se han ido
varios le queda todavía 71, es decir, se le han ido 12 congresistas con el hermano menor de Keiko que creó su propia bancada. Entonces, estamos hablando que Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, los dos que son hijos de Alberto Fujimori, suman 73 congresistas. 73 congresistas es la mayoría para tomar las decisiones simples en el Congreso. Ahora, a Pedro Pablo Kuczynski, que se le estaba llamando al Congreso por su vinculación con el caso Odebrecht, porque por ahí que se abre la primera ventana. Pero no es por corrupción que Pedro Pablo Kuczynski deje el poder, porque ustedes saben que en nuestros países, lamentablemente el caso de la corrupción es un tema muy, inclusive hasta se ve como normal. Eso es simple, porque si fuera por corrupción... Eso es como una contravención. Claro, y además que el Congreso peruano, que el presidente no aprovechó, y yo lo voy a leer dentro de un momento, donde él pudo haber aprovechado para sacar partido, pero los congresistas peruanos que ganaban alrededor de 20,000 soles, que tú lo divides entre 3, son como 7,000 dólares, 6,000 y pico de dólares, se aumentaron a 30,000. En un país como Perú, que el sueldo mínimo, él lo acaba de aumentar a 930 soles, que era 850 soles. En un país donde el sueldo... soles, ¿cuántos dólares son? Entre 3 divididos te está dando como 300 dólares más o menos. 300 dólares al mes es el salario mínimo. Ese era más o menos el salario mínimo en Perú, 300 y pico de dólares. Que no es tan mal porque en nuestro país está un poco en 200 y pico. Pero una pregunta, Raúl. ¿Tú crees que era tan contundente lo que iba a ocurrir en el marco de la sesión del Congreso contra Pablo que merecía su renuncia? ¿Sí? ¿Tú crees claro, ya los organismos de seguridad le habían informado a él que ya había una más o menos una suma de más de 100 votos, son 87 que se necesita. En la primera vez no sucedió, aunque Keiko sí quería la vacancia del presidente, necesitaba 87 votos, ellos tenían 73, más otros, le daba alrededor de 97 votos, tenían aproximadamente para la llamada vacancia contra Pablo Kuczynski. ¿Un acuerdo que no se produjo el acuerdo con Kenji Fujimori, el hijo menor de Fujimori, Alberto Fujimori, y por eso no se dio la vacancia, faltaron votos para los 87 votos. Entonces, después que se produce la votación, que no se da la vacancia, entonces el 24 de diciembre del año 2017, Alberto Fujimori sale beneficiado con un indulto. Y yo dije, ahí fue que la población peruana le pierde respeto a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y además le estaba ahora en todos los frentes. Primero, el pueblo que no quería ese indulto. Porque aunque ciertamente la mitad de la población peruana está con el fujimorismo y la otra mitad, aunque a alguna gente en Perú, amigos, no le gustó que yo dijera esto, responde al senderismo luminoso, decía Sendero Luminoso, y Abimael Guzmán a través de sus distintas expresiones, que puede ser un partido de izquierda. ¿Y esa celda todavía está activa? Luminoso. Claro, no estoy diciendo en los términos como él lo fundó, sino como movimiento político. Un movimiento de pensadores, porque ellos ahora han creado un movimiento llamado el Movadef. Si tú buscas en Google, así mismo como suena, Movadef, te vas a encontrar que los nietos, los sobrinos y los hijos de muchos condenados por terrorismo son los que han formado ese partido. Y la documentación de ese partido la tenía el propio Abimael Guzmán en la celda donde está condenado. Pero y una cosa, ok, ya Pablo Kuczynski renunció, ¿ahí concluye su problema? No. Porque entonces uno diría, pero ¿qué a diferencia, no, pero la justicia ya hay una independencia, además hay dos poderes que son contrapesos en el Perú, independientemente de todos los problemas que puedan tener, que es la prensa y el Poder Judicial. Y tenemos también la Contraloría, que hace un trabajo excepcional, que también son poderes independientes. ¿Y cómo se eligen esos poderes independientes? Eso por carrera, tienen una carrera. ¿Pero le elige alguna institución? Ellos mismos, el Poder Judicial tiene los mecanismos pero hay una institucionalidad. Claro, hay una independencia. Ok. Pedro Pablo Kuczynski tiene impedimento de salida por 18 meses y ya le fueron allanadas dos propiedades. Es decir, él dejando el poder al otro día, le fueron allanadas 2 propiedades. ¿Y qué significa esto? Que mientras este proceso dure, dice el fiscal general de la Nación, necesita que a Pedro Pablo Kuczynski le sea investigado y tiene impedimento de salida. Y todos sabemos que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están presos. Alejandro Toledo no está preso porque está fuera del Perú y Alan García están ahí nosotros tenemos una imagen que son de los 4 presidentes, de
de las principales líderes del Perú, a ver si nos la pueden colocar, para que tú me hagas, mira, esa imagen. Esa imagen es una imagen más o menos ahora mismo del liderazgo de peruano, independientemente de las condiciones que se encuentren. Bueno, ellos, tenemos a Alejandro Toledo. ya Alejandro Toledo y Alan García representan un porcentaje mínimo, porque en estas elecciones los dos sacaron, como dicen, 0 bicicletas. Pedro Pablo Kuczynski es por la coyuntura de que sectores contrarios al fujimorismo votaron por él. Keiko sí representa un liderazgo fuerte porque es la hija de Alberto Fujimori, pero tiene un ahora ella también está siendo involucrada porque se admitió que ella recibió dinero de Odebrecht para su campaña. Y yo lo que se está pensando es que en este proceso la inmensa mayoría de estos políticos que conocimos que se presentaron en las elecciones del Perú van a quedar inhabilitados. Allá tendrán que salir la Verónica Mendoza, que fue una candidata alternativa que se presentó en las elecciones pasadas, y hay que ver cómo Mercedes Sarao pasa este proceso, porque recordemos que ella fue funcionaria en el gobierno de Alan García y iba a ser la candidata del APRA a la presidencia. Sí, Mercedes Sarao, que es vicepresidenta. Es la segunda vicepresidenta, ahora queda como única vicepresidenta. El formato de Perú es de tener... Sí, yo le voy a leer aquí este formato, antes de leerle algo de Pedro Pablo Kuczynski. Esto lo dio Aníbal Quiroga, que es un constitucionalista importante en el Perú, y él decía los escenarios que podían pasar. Y él dice, eso era antes de recibirse la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Él dice que de Kuczynski dejar la casa de Pizarro, asumiría Martín Vizcarra, que es el actual vicepresidente y era embajador en Canadá. ¿Y usted sabe por qué era embajador en Canadá? Porque el fujimorismo lo acorraló hasta llegar a Canadá. Que si lo sacaron. No lo aceptó ser presidente del Consejo de Ministros, era ministro de Transportes, porque el Congreso censura todo eso y te dice sí o no, si te acepta a los ministros. Entonces yo decía en mi tesis que el fujimorismo tiene animadversión también contra este señor y hay que esperar a ver cómo él se va manejando. Que ya lo voy diciendo por Piura, que el Congreso agilice los contratos, las licitaciones para una región que se llama Piura, que fue duramente afectada por las lluvias. Yo lo que está pensando él en licitaciones. No ha entrado bien y ya está hablando de licitaciones. Entonces, ¿qué dice Quiroga? Que Martín Vizcarra completaría el periodo de PPK de Pedro Pablo Kuczynski hasta el año 2021 y Mercedes Arauz sería la primera vicepresidenta. Y dice, ¿qué sucede con el gabinete cuando llegue el presidente nuevo? Entonces él tiene que elegir su gabinete nuevo. Se va con el mismo presidente. Eso es cada presidente tiene su gabinete nuevo. ¿Y qué función, por ejemplo, Mercedes, qué función tiene en la actualidad? Es decir, ella no tiene ninguna función pública. Ellos son congresistas y vicepresidentes. Ella es congresista también. ¿Tiene si la calidad de vicepresidente le da el rango de congresista también? Es que la mayoría son así. Son congresistas y vicepresidentes. Son congresistas y ministros. Claro, tienen un solo sueldo, pero veo que en ese caso la Constitución de Perú le da espacio doble a un funcionario. La mayoría que son funcionarios son congresistas también. Okay. Entonces dice, la dinámica es igual que el 28 de julio. Cada presidente puede llevar su premier y eso es lo que está haciendo el presidente actual. Pero dice, ¿qué pasa si Vizcarra y Mercedes Arauz son vacados o renuncian a su cargo? Dice Vizcarra, si Vizcarra decide renunciar a la presidencia o fallece o es vacado, es decir, que puede abrirse un juicio a él, asumiría Mercedes Arauz. Pero si con ella se repite la historia, todo cambia. Si los vicepresidentes renunciasen, muriesen o fuesen vacados, la presidencia recae en el presidente del Congreso. Es decir, el presidente actual, que es de la gente del fujimorismo. Pero dice también, aquí se instala un gobierno transitorio. El nuevo presidente, en este caso, es Luis Galarreta, que es el presidente actual. Obligatoriamente tiene que convocar elecciones generales para el Congreso y el Ejecutivo. Es decir, si pasa un problema ahora que el Congreso censura, vaca, o lo que pasa con Martín Vizcarra, y pasa lo mismo con Mercedes Arauz, el presidente que fuese del Congreso tiene que llamar a elecciones. Pero también dice aquí que dentro de las atribuciones del Congreso puede suceder otro escenario. En el año 2000, cuando Fujimori renunció, la presidenta era Marta Hildebrand, que era del bloque de los fujimoristas. Pero censuraron a Marta Hildebrand y asumió el congresista de menor poder, es decir, el que menos vota, el que llegó con menor votación, fue el que organizó las elecciones en Perú. Es decir, que aquí también puede hacer caso que puedan elegir hasta el propio Kenji como presidente del Congreso y sea Kenji el que organice las elecciones que vienen. Porque pueden censurar al actual.
o pueden elegir a Partiendo otro. del poder que él tiene. De que ellos tienen, pueden sí, hacer una treta pueden para armar, censurar al presidente actual y nombrar al mismo otro presidente para que sea él quien organice las elecciones en el Perú. Es decir, que partiendo de este escenario, nosotros lo que está ocurriendo en el Perú no es algo que pudiéramos decir que No ya es está, que ya está definitivo, se ve sino definitivo, que- pero no es definitivo. Y yo le quiero leer ya por último qué sucedió con Pedro Pablo Kuczynski hace unos años, que la gente, y por eso muchos países, olvidar la historia es algo Sí, tétrico. está Me voy a remontar al año 1966, Wow. que el presidente del Perú era Belaúnde Terry. Y dice que cuando Belaúnde Terry regresó al Perú en el 66, Pedro Pablo regresó al Perú en el 66 para apoyar a Belaúnde Terry como asesor económico. ¿Regresó de dónde? Él estaba en Estados Unidos. Él es Chicago Boys. Él estudió en la Universidad de Chicago y él es de la ola de los denominados Chicago Boys. Fue nombrado gerente del Banco Central de Reserva del Perú. En el 67. Sí, en el 66. Sí. Hubo un golpe de Estado que sacaron del poder a Belaúnde. Y en el 68, los gerentes del Banco Central, Carlos Rodríguez, Pastor Mendoza, Richard Webb y Pedro Pablo Kuczynski, fueron acusados por los militares de otorgar certificado de divisas internacional a Petroleum Company, permitiendo que esa compañía pudiera remesar 115 millones de dólares. Ay, mi madre. Y entonces dice más adelante que Kuczynski se vio obligado a refugiarse en Estados Unidos. Luego de un proceso que duró 8 años, la Corte Suprema de Justicia del Perú lo absolvió. Pero miren qué acusación tenía ese hombre en los años 60 de haber favorecido una empresa extranjera, y eso daba un monto de más de 100 millones de dólares. Y después fue, y aquí lo dice, en el 80 colaboró con la campaña de Belaúnde y fue ministro de Energía y Minas. Impulsó una ley, la 23-23-1, que fomentaba la explotación energética y petrolera. Sin embargo, la denominada ley Kuczynski no tuvo exenta de polémicas con las exoneraciones tributarias que concedía a empresas extranjeras y fue derogada en el 85. Mire la historia que tiene. Y después dice que obviamente él fue, durante la campaña de Alejandro Toledo, trabajó como jefe del plan de gobierno. Tras el triunfo de este fue designado ministro de Economía, como realizó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a cumplir las metas políticas y económicas trazadas. Fue criticada también en ocasiones por Alan García. Y tras el aumento de las protestas en Arequipa y la privatización de empresas eléctricas, renunció de ese cargo y regresó como presidente del Consejo de Ministros. Mire la historia es bueno también a veces que la gente lee, pero no estoy diciendo que Pedro Pablo es un demonio, pero ahí el Perú tenía su historia, la historia de él. ¿Cómo partiendo de esa historia que él tenía logró? Escúchame. Y recordemos que Alejandro Toledo le acusa que Odebrecht le dio 35 millones de dólares. A Toledo se dice que entre 20 y 35 millones de dólares. Entonces dicen que Pedro Pablo fue el lobista. Dicen, como dice, eso dicen que él fue el lobista. Él fue el lobista de Perú. En Perú de Odebrecht. De hecho, él tiene relaciones con ellos y ahí están los depósitos de Odebrecht que han presentado en los medios de comunicación. Pero aparentemente Odebrecht es donde menos resultados, donde menos problemas ha causado en República Dominicana. Claro, porque en estos países la vinculación fue mucho más directa, por lo menos lo que se ha demostrado hasta ahora. Que era directo con los porque, sí, y como Odebrecht trabajaba vía depósitos, si aquí en la República Dominicana hizo esas transacciones, y yo también sé que la viveza criolla, en Perú se habla de viveza criolla. La viveza criolla del peruano igual que el dominicano, no sé cómo Alejandro Toledo y esos políticos aceptaron que le depositaran dinero en su cuenta, porque era obvio que eso iba a dejar algún rastro. Entonces, lo que se vislumbra en Perú, tú preguntabas por el tema de la economía, el dólar está más o menos al 3.20 y se ha mantenido bajando y subiendo alrededor de... Que aparentemente el ritmo de vida, de la economía, el ritmo social, como que no, el tema político no ha porque afectado. Todavía esto está comenzando, esto no está en su punto, digamos, más elevado. ¿Por qué? Porque las estrategias de los contrarios a la derecha que controla Perú ahora mismo, que es el fujimorismo, más el gobierno de Kuczynski, más Alan García, todos esos sectores sumados pertenecen a la derecha. El otro grupo, que yo he dicho que el que más tiene simpatizante y poder es el Sendero Luminoso a través de Abimael Guzmán, que en su tiempo que estaba en su apogeo Sendero Luminoso, le llamaban champú. Entonces vamos a caer a lo que provocó que Pedro Pablo ya renunciara.
fue la grabación de unos videos donde estaba Kenji, el hijo menor de Alberto, diciendo que iba a distribuir obras para que votaran en contra de la vacancia de Pedro Pablo. Es decir, los mismos sistemas que utilizaba que utilizaban Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, que a él lo acusan, él está preso, Alberto Fujimori, entre otras cosas, por crímenes de lesa humanidad que están referidos a la matanza de Barrios Altos en Lima y asesinato de alumnos y profesores en la Universidad La Cantuta. El esquema de Vladimiro Montesinos, partiendo de la criminología, que ellos tenían un área de criminología, me refiero al tema de la inteligencia, de la grabación, ¿se parece al esquema de Odebrecht? Que yo, por ejemplo, porque Vladimiro Montesinos... No, Vladimiro Montesinos no tiene comparación con nada, porque Vladimiro Montesinos primero que instauró fue un grupo paramilitar llamado el Grupo Colinas, que se dice que en el gobierno de Alan García había uno parecido. Ese Grupo Colinas utilizó la estrategia del ojo por ojo, es decir, un terrorista mataba a una persona, un militar, iba allá el Grupo Colinas y le mataba a 5, le mataba a 10. Además que él compraba medios de comunicación, compraba empresarios, compraba políticos. Era un sistema de corrupción de lo más complejo que se ha conocido en la historia de América, muy por encima del de Odebrecht. Bueno, Raúl, agradecerte verdaderamente de verdad que todas esas informaciones que uno no maneja al detalle como la maneja Raúl, verdaderamente que ponen a uno más o menos en contexto de cuál es la realidad que se está viviendo en Perú. Agradecer al profesor Raúl Germán por venir a conversar con nosotros, y voy a aprovechar para saludar a las personas que nos están siguiendo a través de las redes, agradecer el seguimiento a Pilar y Milton, a mi amiga Abril Peña, a Transporte Winner, a Martín Paniagua, a Waldis Tavera, a Mario Díaz Radio, a Argelis, el AINE 17, y a todos que a través de las redes sociales está siguiendo el contenido de Punto Informativo. Reiterar a Manegonte, a mi amigo Manegonte también que está en sintonía, reiterar la prudencia, el comedimiento, manejarse en los mejores términos ahora a propósito de este feriado de Semana Santa, y que el próximo martes nos podamos reencontrar aquí en una nueva entrega de Punto Informativo. Gracias por estar con nosotros.